en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Vamos a tomar la palabra de Dios para estar viendo en San Mateo capítulo 22. Vamos a leer del versos 15 al versos 22. En el libro de San Mateo, con la bendición del Padre, del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: del César. Y les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Oremos para recibir la palabra de Dios. Padre justo y bueno, te damos la gloria, la honra, la alabanza en esta hora, Señor. Porque usted es muy misericordioso y compasivo, grande y poderoso. Usted es el que hace maravillas, Señor. Usted es nuestro ayudador, nuestro protector. Es usted quien nos enseña todas las cosas. Por eso en esta hora te rogamos, te suplicamos, Señor, que abras nuestros entendimientos para poder recibir y comprender tu voluntad agradable y perfecta. Oh Señor Dios Altísimo, gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Háblanos, aconséjanos, instrúyenos para la gloria de tu nombre, porque en ti está nuestra confianza, nuestra esperanza. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Puede tomar asiento, vamos a estar recibiendo la palabra de Dios. Vamos a ver un mensaje titulado Las dos deudas. Ciertamente en la palabra de Dios se nos revela que hay realmente una deuda para con Dios y otra para con el hombre. Por eso vemos que ante esta tentación de aquellos enemigos de Dios, porque el Señor predicó en medio de tanta oposición, siempre la palabra de Dios se ha presentado en medio de tanta oposición. El Señor Jesús tuvo muchos enemigos. No todos los que estaban escuchándole la palabra eran sus amigos, eran amantes de la palabra. La mayoría eran enemigos y una gran parte eran indecisos, indiferentes, y eran pocos, solamente pocos los que aceptaban la palabra y amaban la palabra y creían y obedecían a la palabra. Estos siempre han sido pocos a través de toda la historia. En el tiempo de Pablo también. Por eso es que hay que saber, hermanos, agradar y cumplir con Dios y también con el hombre que teme a Dios, que ama a Dios, porque es necesario obedecer a Dios primeramente. Por eso vemos que el Señor les dice ante esta tentación argumentada y maquinación fraudulenta a través de una pregunta aparentemente inocente. Vemos que vinieron a preguntarle, pues, ¿es lícito dar tributo al César o no? Ellos querían, pues, enredarlo en asuntos de política y enredarle y comprometerle en líos contra el gobierno natural. Y nosotros sabemos que hay un gobierno natural, pero también hay un gobierno espiritual, hermanos.
Hay una deuda, por eso también natural, y una deuda espiritual. Y en esto tenemos que poner cuidado. Muchas veces los hombres no toman en cuenta la deuda como realmente es. Los hombres a veces solamente piensan en términos naturales, mas no tienen en cuenta ni cuidado las cosas espirituales. Por esto es que hay mucha confusión, mucha desgracia, mucha deuda, mucha deficiencia en todas las cosas. Por eso es que se enseña la palabra, a fin de que todo hombre se aperciba de la verdad y así mismo pueda salir de toda clase de error y de engaño y de deuda. En realidad toda falta o todo error es una falta y toda falta una deuda. Por eso es que se requiere darnos cuenta de la realidad. Por eso es que el Señor le dijo ante esta tentación, ¿es lícito dar tributo al César o no? El Señor le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Primeramente le descubrió sus maquinaciones. El Espíritu Santo ahora también descubre todas las cosas. Por eso es que también el Señor le dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción de este denario? Entonces ellos le dijeron, del César. El Señor pues le dijo sencillamente, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto da a entender claramente que hay que cumplir y pagar la deuda natural y también la espiritual. La deuda natural es, por esto vemos en base a los tributos públicos o a los tributos que se le da al Estado o que se debe a los hombres también en términos materiales. Por decir, un hijo le debe mucha honra y correspondencia a su padre, y de ese modo un ciudadano también a su país para poderlo ayudar a salir adelante. Y de todas las formas naturales siempre hay deudas de diferentes formas, pero realmente las deudas para con Dios son las de mayor importancia o las de primer orden. Por eso cuando vamos a la palabra vemos que lo dice en el Salmos 29, versos 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los hombres, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Mira, aquí vemos, hermanos, que hay que tributar al Señor también, primeramente. Tributar quiere decir pagar toda nuestra honra debe ser primeramente para con Dios. Por eso el pueblo que honra a Dios, que sabe pagar, que sabe aclamar a Dios, que sabe bendecir a Dios, que sabe agradar a Dios primeramente, va a poder ser bendecido, prosperado, porque Dios nos ha llamado para pagarle a Él, para darle a Él la honra en primer lugar. Darle, también en otra porción nos dice que hay que darle ofrendas, darle alabanzas, darle en realidad la honra en todas las formas posibles. Por eso dice la Escritura, dadle a Jehová la gloria y el poder. Es decir, la alabanza. Hay que darle servicio de gloria a través de los cánticos de alabanza, a través de las aclamaciones de júbilo, a través de las oraciones, a través de la predicación y exposición de la palabra. En todas las formas posibles le damos la honra y la gloria y el poder. Y esto es para todos los hijos de los hombres. Dice la Biblia que Dios nos ha creado para Él. Y por eso es que sus alabanzas tenemos que publicar, hermanos. La Biblia dice que hay que reconocerle, en el Salmo 100, el verso 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por eso es que hay que servirle con alegría, hay que cantarle con amor, con alegría. Hay que venir a su presencia con regocijo, reconociendo su grandeza, su gloria, su poder, porque Él es bueno, dice la Escritura, y para siempre es su misericordia, hermanos. Por eso es muy importante que entendamos a Dios, que conozcamos a Dios, que amemos a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Ciertamente de Dios es el poder y la honra y la gloria. Por eso es que el que le paga a Dios primeramente y paga también a su prójimo va a agradarle al Señor. Y Dios le va a honrar, porque Dios honra a los que le temen y le obedecen, y a los que guardan sus mandamientos. También nos dice en la Escritura,
Vemos algunos pasajes nomás que nos dan una idea de lo que significa pagar a Dios, estar en paz con Dios. Oseas 6:6 también dice la Escritura: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí vemos que el Señor se agrada en la misericordia, la justicia, la fe, como dice la Escritura, en la obediencia y en el conocimiento al Dios Altísimo. Dios se desea eso. Si a usted le falta el conocimiento de Dios, usted todavía no puede agradar a Dios. Hay que agradar a Dios dándole lo que Él demanda de nosotros. Y Dios demanda de nosotros humildad, mansedumbre, justicia, santidad, verdad. Dios demanda de nosotros, como vemos, un conocimiento amplio de su voluntad. Por eso también la Escritura nos revela que alaba es el que se viene de alabar en conocerle y entenderle a Jehová, porque Él es un Dios amante de la justicia, el juicio y la misericordia. Por esto es que hay que pagarle a Dios, es decir, hay que llenarnos de su presencia, de su gloria, hay que llenarnos de su gracia, obedeciendo a su palabra, amando y cumpliendo con lo que Él ordena. Así es como el hombre se pone a cuentas con Dios, y de esta manera le agrada a Dios para vivir una vida agradable ante Dios, porque es necesario agradarle a Dios, como dice la Escritura, porque de ese modo es como Dios se agrada también de nosotros y nos bendice y nos prospera. Y por esto es que en la palabra de Dios también nos revela, hermanos, una parábola. Dice primeramente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, hermano, aquí vemos ciertamente la situación que estamos viendo de las dos deudas. La primera deuda es enorme, como vemos es de 10,000 talentos. Este hombre le debía a su amo, a su rey, 10,000 talentos. Por cierto que el amo y rey se llama Jehová de los ejércitos, porque Él es el verdadero rey, amo y señor del universo y de las almas. Dice la Escritura: todas las almas son mías, dice Jehová. El alma que pecare, esa morirá. Por eso el alma del Padre y del Hijo pertenece a Jehová. Y todos nosotros tenemos una deuda para con Dios primeramente. Y esa deuda para con Dios es enorme. Todos nosotros le debemos mucho a Dios porque cada día le ofendemos a Dios. Y aun cuando ofendemos al prójimo, el Señor dijo que a Él mismo le estamos ofendiendo. Por eso es que hay que reconocer nuestra mayor deuda es para con Dios. Pero Él, como en la parábola lo revela, un Dios amante, misericordioso, paciente, que se mueve a misericordia, que muchas veces se conmueve de nuestra condición de miseria, de ignorancia, de desgracia, de dolor, de dureza, de toda forma de falta en nosotros. Él se mueve a misericordia y nos perdona con facilidad. Él es perdonador.
La Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Por esto es que nos conviene un Dios tan misericordioso y compasivo. Pero sin embargo también Él es justo. Por eso es que Él espera que nosotros también perdonemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que nosotros también aprendamos a hacer como Él hace con nosotros. Por eso es que cuando este hombre que fue perdonado por Dios tuvo la ocasión de confirmar y de agradar a Dios a través del perdón a su prójimo, pero no perdonó a su prójimo, que le debía una pequeña deuda de 100 denarios. Un denario es aproximadamente el jornal de un día, y ahora 100 denarios, esto es como una deuda de 3 meses de trabajo solamente. Pero sin embargo la deuda de para con Dios es de 10,000 talentos, que esto es una enormidad que no alcanzaría tal vez toda la vida para cumplir con la paga de esta deuda enorme. Pero sin embargo Dios nos perdona todo. Dios nos perdona todo porque Él es como vemos, muy misericordioso y compasivo, dice la Escritura. Y Él no nos paga conforme a nuestros hechos, sino que Él nos da mucha generosidad, misericordia y bondad para con nosotros. Por eso que Él esperó y espera que nosotros también perdonemos a los que nos deben. Por eso dice la Escritura que aquel hombre malo, duro, cruel, abusivo, sin sensibilidad de conciencia y de corazón, no quiso perdonar a su amigo que le debía apenas 100 denarios. Por esto es que se vengó y le entregó a la cárcel, y todos estaban mirando esta actitud tan nefasta y negativa, y por esto es que se entristecieron y corrieron y avisaron lo que había ocurrido al amo y señor. Y este Señor, que es justo, dice la Escritura, que decidió ajusticiarle y entregarle a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Por eso es que la parábola tiene este mismo propósito. Por eso dice el Señor Jesucristo, el versos 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Así es, hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Tal como el Señor lo hizo con nosotros, también nosotros tenemos que hacerlo con los demás. Porque esta es la ley espiritual: perdonar para ser perdonados. Por eso también dice San Mateo 6, el versos 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, también Dios el Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Así es, hermanos, que hay que perdonar para ser perdonados, porque el Señor es el que nos enseña y nos muestra primeramente cómo perdonar. Por eso también dice la Escritura, San Marcos 11, versos 25 y 26, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Me da cuenta que el Señor no nos ha llamado a venganza, ni a mantener una actitud de rencor, de indiferencia, de oposición, sino más bien a bendecir. Por eso dice la Escritura que hay que perdonar de todo corazón. Primera de Pedro 3:9 también dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así es, hermanos, que hay que bendecir, no maldecir, no quejarnos, no vengarnos, sino más bien bendecirlo, aun cuando nos hagan daño o cuando mientan en contra de nosotros. Aun cuando las cosas parezcan o sean muy difíciles, nosotros tenemos que tomar una actitud correcta, conforme a la palabra del Señor. También lo dice en Romanos 12, del verso 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que hay que estar en paz con todos los hombres y no estar haciendo venganzas contra nadie, porque el Señor es el que hace justicia, dice la palabra.
También nos revela la Escritura que tenemos que aprender a agradar al prójimo, pero solo en lo que es bueno. Romanos 15, versos 1 y 2 dice la Escritura: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así es que hay que agradar a Dios y al prójimo, como dice la Biblia, solamente lo que corresponde a la edificación. No en cualquier cosa, sino en lo que edifica. Por eso es que el amor de verdadero, el amor que Dios ordena y espera de nosotros, es un amor con ciencia y con inteligencia. Un amor que redime, un amor que obra en favor del hombre y del alma, y no un amor insensato que muchas veces según el hombre es solamente la carne para provecho carnal y engaño espiritual. Por esto es que nosotros tenemos que aprender a amar a Dios y amar al prójimo como Dios manda y como es justo y recto, para no ser agraviado, ni agraviar ni ser agraviados, porque en realidad hay agravios espirituales que son mucho más serios y peligrosos que los naturales. Así que también dice la Escritura, 1 de Pedro 4:8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si usted quiere estar libre de cuentas, de deudas, tiene que aprender a amar. El amor es el dinero, el oro con que se paga todas las deudas, es por amor. Por eso cuando nosotros amamos, tenemos capacidad para amar amplia y poderosa y profundamente, también tenemos para cubrir abundantes deudas, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? Que por medio del amor y a través del amor de Cristo, nosotros podemos pagar muchas deudas de los hermanos, de los prójimos, a través de una actitud de amor redentor, amor que redime, que paga, que corresponde, que soluciona los problemas y las situaciones de deuda entre el pueblo de Dios. Esto es muy importante para poder amar a Dios, servir a Dios, agradar a Dios, porque ciertamente la palabra nos revela que Dios es amor. Y todo aquel que ama a Dios también tiene que aprender a amar, porque el amor, como vemos, es la solución para muchísimos de los problemas de la humanidad. También dice la Escritura en Romanos 13, el verso 7 y 8: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí vemos que no debemos de tener deudas con nadie. No, nada buena es la deuda. Nosotros tenemos que ser ricos en fe y tener lo suficiente por medio de una vida llena de sabiduría. La vida que agrada a Dios es una vida que no se endeuda para nada, sino más bien que siempre está prestando, porque en eso consiste la bendición, en que nosotros demos a otros, pero no prestemos para nosotros. Nosotros podemos dar y ser generosos con todos. Por eso dice la Escritura: no debáis a nadie nada, sino amados los unos a los otros. Lo único que podemos debernos es de amar. Es decir, que tenemos que aprender a amarnos y decidir amarnos, y siempre buscar de honrar a Dios y al prójimo y al hermano, sobre todo en la medida que nosotros podamos. Por eso también en Proverbios capítulo 11, versos 15, miren lo que dice la Escritura: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Se da cuenta que el hombre que sale fiador será pues afligido, ansioso, y estará en situaciones difíciles. Pero el que aborrece las fianzas vivirá seguro. También dice el Proverbio 17, versos 18: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale fiador en presencia de su amigo. Las fianzas o las deudas apartan a los amigos,
y hacen desacreditar y avergonzar a toda persona que busca de hacerse de fianzas. Dios quiere que evitemos todas estas cosas difíciles en la vida por falta de sabiduría. Por eso también lo dice en Romanos capítulo 12, del versos 9 al 12. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí vemos que hay deberes para con Dios muy importantes, muy necesarios también para con el prójimo, es decir, amarnos con amor sincero, fiel y verdadero, y honrarnos, y también vivir diligentemente y fervientemente en el servicio al Señor, y siempre estando despiertos y atentos en toda buena obra. Por eso es que el Señor nos revela también que cada uno de nosotros tenemos que aprender a amar de verdad, no simplemente de palabras, sino de hecho y en verdad, porque Dios espera esto de cada uno de nosotros. Por esto también dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 4 versos 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se da cuenta que no se trata de decir yo amo a Dios y al hermano dejarle de lado? Porque es necesario amar a Dios y también amar al hermano. Esa es la demostración de un verdadero y claro amor, porque el amor de Dios es para con Dios y también para con el hermano. Por eso dice la Escritura que hay que hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que podamos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Dios nos ha llamado para brillar en esta tierra, para dar los frutos del arrepentimiento verdadero, para estar viviendo conforme a la voluntad de Dios y no estar engañándonos a nosotros mismos. Santiago 1, 22 y 23 dice: pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, pero luego se olvida. Por eso Dios espera de cada uno de nosotros un amor verdadero, sincero para con Dios y para con todos los hombres. Por eso también vemos, para concluir, que nos revela en Hebreos capítulo 12 versos 14. Dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es muy importante, hermanos y amigos, conocer a Dios, seguir la paz y la santidad. Es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a amar a Dios en justicia, en santidad, en la verdad. Hay que seguir la paz con todos, con Dios y con los hombres. Es decir, no hay que estar en deudas con nadie, ni con Dios ni con los hombres. Hay que mantener una conciencia limpia, una vida de rectitud, siempre amante de la justicia, la santidad y la verdad. Porque Dios nos ha llamado a vivir libres de deudas y más bien llenos de la gracia y el amor y el poder de Dios. Dios nos ha llamado para ser ricos espiritualmente, llenos de fe, de poder, de gracia, de verdad, de amor, de justicia, de santidad. Por eso en esta hora yo le invito, hermano y amigo, vamos orando al Señor para que Dios nos libre de toda deuda y podamos así ponernos a cuentas con Dios y con los hombres, para vivir una vida de testimonio limpio para con Dios y para con los hombres, porque esto le agrada al Señor, hermano. Por eso póngase delante del Señor y vamos a darle gracias al Señor y pedirle que nos ayude a salir de toda clase de deuda. Oremos. Bendito Dios y Padre, estamos agradecidos en esta hora por tu santa palabra que nos ilumina, que nos ayuda a entender y a comprender tu voluntad agradable y perfecta. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que nos perdones nuestras faltas para contigo. Perdónanos, Señor, nuestros pecados en este día que hemos cometido. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora.
Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en Prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.